Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es la transcripción en procariontes. Bueno, para comenzar esta plática vamos a recordar el dogma central de la biología molecular, que es el flujo de la información genética desde el DNA hasta las proteínas. En primer lugar, tenemos la duplicación del DNA o replicación, que ya vimos en la sesión anterior. Ahora vamos a ver la transcripción. La transcripción es la síntesis de una molécula de RNA a partir de una molécula de DNA. Es decir, que se toma como molde una de las dos cadenas para generar una molécula de RNA. Se llama transcripción porque el lenguaje que se toma es a partir de un conjunto de otra molécula que está basada en una secuencia de nucleótidos. El RNA posteriormente va a ser tomado como molde para sintetizar una proteína mediante el proceso de traducción. Se llama traducción porque a partir de una secuencia de nucleótidos vamos a tener ahora una secuencia de aminoácidos en un lenguaje distinto que constituye la proteína. Como ya hemos visto también, la molécula de RNA puede autorreplicarse y también puede ser usado como molde para generar una molécula de DNA mediante la transcripción inversa o reversa. Este proceso de transcripción inversa no es común en las células eucariontes, aunque existen algunas excepciones, como es el caso de la telomerasa, como vimos en la sesión anterior. El día de hoy entonces vamos a hablar de la transcripción. Bueno, primero vamos a ver la definición moderna de gen. Es la unidad de información contenida en el genoma requerida para la transcripción de una molécula de RNA mensajero o de una de las moléculas de RNA no codificables. Todas las moléculas de RNA que nos corresponden al RNA mensajero son RNA no codificables, como puede ser, por ejemplo, el RNA de transferencia, el RNA ribosomal, los RNAs pequeños nucleares o pequeños nucleolares. De las moléculas de RNA no codificables, los vamos a ver en la siguiente sección. Bueno, también hay que mencionar que las moléculas de RNA no codificables o la molécula de RNA mensajero que se obtienen en el gen deben de ser funcionales. Bien, en el caso entonces de la transcripción en los procariontes, vamos a ver que se va a transcribir la información presente en una de las dos cadenas, solamente de una de las dos cadenas, que va a servir como molde, y a partir de ella se va a generar la molécula de RNA, que en el caso de los procariontes va a corresponder al RNA mensajero. En el caso de las células eucariontes, será un primer transcrito que va a recibir el nombre de RNA heterogéneo nuclear o nuclear heterólogo, ¿sí? O premensajero. Y en la dirección de la síntesis del RNA va a ser exactamente el mismo que ocurre en el DNA. Si ustedes recuerdan, la síntesis, la dirección de la síntesis va a ser en la dirección 5'3' y la lectura va a ser en la dirección 3', 5'. De tal manera que en este ejemplo que tenemos aquí, de estas dos cadenas, esta que está aquí abajo, se va a tomar como molde. Y entonces la lectura va a ser en la dirección 3', 5', de tal manera que la síntesis de esta molécula de RNA será 5', 3', como ya sabemos. Podemos ver entonces que esta cadena que está en la parte de arriba va a tener exactamente los mismos nucleótidos que la molécula de RNA, con las diferencias propias del DNA y el RNA. Es decir, que aquí por cada timina que haya va a haber un uracilo
y que en general todas las moléculas de desoxirribosa van a ser sustituidas por moléculas de ribosa. De tal manera que estas dos cadenas van a tener diferentes nombres. Esta cadena se va a denominar como cadena codificante, porque presenta exactamente los mismos nucleótidos, pero propios del RNA. Mientras que la otra cadena se va a llamar cadena molde. Bien. En este otro esquema vemos un esquema bastante similar al anterior. Vemos las dos moléculas de DNA, las dos cadenas. Vemos entonces que ocurre la transcripción de una de estas dos cadenas, tomándose como molde. Y directamente en los procariontes se forma el mensajero, dado que la molécula de RNA no va a requerir de maduración o splicing, como en el caso de las células eucariontes. Y luego, esta molécula de RNA mensajero va a usarse como molde para la síntesis de las proteínas. Como vemos, todo está ocurriendo en el mismo espacio físico que corresponde al nucleoide. De tal manera que tanto la transcripción como la traducción, en el caso de las células procariontes, va a ocurrir en un momento dado de manera simultánea. Es decir, que conforme se va sintetizando la molécula de RNA mensajero y va emergiendo, este puede ser leído por los ribosomas para la síntesis de las proteínas. Y se está realizando la traducción o síntesis proteica cuando todavía no ha terminado la síntesis del mensajero. De tal manera que la transcripción y la traducción en procariontes ocurre de manera simultánea en un momento dado. Incluso también la degradación del mensajero. Transcripción, traducción y degradación del mensajero en un momento dado pueden ocurrir de manera simultánea en los procariontes, no así en los eucariontes. Bien, aquí vemos un esquema de un gen o unidad de transcripción de una célula procarionte y en la parte de abajo vemos lo propio, una unidad de transcripción o gen propio de las células eucariontes. Entonces, en un gen va a generar una molécula de RNA mensajero que vemos aquí. Y este RNA mensajero se conoce como RNA mensajero policistrónico. El cistrón es un segmento del DNA original que al pasar al RNA mensajero codifica o tiene la información genética necesaria para generar una proteína o cadena polipeptídica. Si el mensajero presenta varias secuencias que permiten la formación de diversas proteínas, entonces tiene varios cistrones, de tal manera que el mensajero es policistrónico. Estas proteínas van a ser sintetizadas al mismo tiempo porque están en el mismo mensajero y en cantidades iguales, equimoleculares. De tal manera que estas proteínas generalmente van a cumplir funciones en una misma ruta o vía metabólica y las células las van a producir de manera homogénea o equimolecular. En el caso de las células eucariontes, el mensajero que vemos aquí puede diferenciarse en primer lugar porque presenta en el extremo 5' un capuchón de 7-metilguanosina que va a evitar su degradación. Y en el extremo 3' vemos la cola de polias, que es una secuencia de adeninas que van de 150, 200 hasta 250 adeninas. Tanto el capuchón como la cola de polias no están presentes en el mensajero de los procariontes, solamente en el de los eucariontes. Además, podemos ver que por cada mensajero, cada molécula de RNA mensajero, solamente existe un cistrón que va a originar una sola proteína. De tal manera
que el RNA mensajero de las células eucariontes es monocistrónico, mientras que en el caso de las células procariontes es policistrónico. Bien, vamos a ver las etapas de la transcripción. Son 4 etapas. La primera corresponde al reconocimiento del promotor por la RNA polimerasa. La segunda es la iniciación o el inicio de la transcripción. El tercero corresponde al alargamiento o elongación. Y por último, la terminación. Vamos a ver cada uno de ellos de manera separada. El primer paso es el reconocimiento del promotor por la RNA polimerasa. Bien, entonces vamos a ver, analizar cada uno de estos dos elementos. Primero el caso de la RNA polimerasa. Bien, entonces, en el caso de la RNA polimerasa de los procariontes, en primer lugar, solamente existe un tipo o una variedad de RNA polimerasas. No es como el caso de la DNA polimerasa, que había 5 tipos diferentes de DNA polimerasas y solamente algunos de ellos participaban propiamente en el proceso de duplicación, particularmente la DNA polimerasa 3. Aquí no, aquí solamente existe un solo tipo de RNA polimerasa, por lo que no tiene ningún nombre en particular. No tiene números romanos, ninguna especificación, ¿no? Como letras griegas o algo así. Simplemente se llama RNA polimerasa. ¿Cuál? Pues la única que existe en procariontes. Aquí vemos una imagen donde vemos algunas partes de esta enzima. Tenemos una cavidad en la parte central, donde se encuentra el sitio catalítico. El sitio catalítico es donde ocurre propiamente la transcripción o la síntesis del RNA mensajero. Vemos la molécula de aquí del DNA, con sus 2 cadenas, se tienen que abrir para leer una de ellas y leer la cadena molde. La otra no va a servir como molde, es la cadena codificable. Bien, tenemos estas 2 porciones que actúan como mandíbulas. Se van a fijar a la molécula de DNA. Aquí vemos otro esquema de la RNA polimerasa. Podemos observar que hay una porción que actúa como una especie de túnel por donde van entrando los nucleótidos, que como en cualquier caso tienen que estar trifosfatados para poder obtener la energía para la síntesis. Aquí tenemos la cadena codificable y aquí tenemos el RNA mensajero que está siendo sintetizado. Aquí obviamente tenemos el extremo 5'. En un momento dado se va a formar una molécula híbrida de DNA y RNA o sus puentes de hidrógeno, pero la molécula de RNA va a salir por otra región. Y la molécula de DNA se va a renaturalizar posteriormente después de la lectura. Aquí vemos la dirección de la síntesis. Bien, el promotor y el sitio de la dirección de la síntesis del RNA. ¿Qué es el promotor? El promotor es una sección o un segmento del DNA que va a ser reconocido por la RNA polimerasa. De tal manera que la RNA polimerasa tiene primero que saber en cuál de las 2 cadenas se encuentra el gen y por ende cuál va a ser la dirección de la síntesis. En este esquema podemos ver que el promotor va a ubicarse al inicio, más bien dicho, previo al inicio de la transcripción, del sitio de inicio de la transcripción. Tenemos aquí las 2 cadenas del DNA.
En la parte de arriba tenemos la cadena codificadora y la parte de abajo la cadena plantilla o molde o templado. La cadena molde o templado tiene una dirección 3'5', que es la misma dirección de la lectura, porque la síntesis es 5'3'. Podemos también observar que la secuencia de los nucleótidos en el mensajero es exactamente el mismo que la cadena codificadora, con las diferencias propias del DNA y el RNA. Es decir, que aquí tenemos una timina en el DNA y aquí es sustituido por un uracilo en el RNA. Y obviamente aquí los nucleótidos del mensajero estarán formados por ribosa, mientras que en el DNA será la desoxirribosa. El sitio de inicio de la transcripción se conoce como +1. Al siguiente nucleótido se le llama +2 y al siguiente +3 y así sucesivamente. Vamos a encontrar +10, +20, +100, +1000, etcétera, dependiendo de la longitud del gen. El nucleótido anterior al sitio de inicio se conoce como -1 y el que sigue -2 y así sucesivamente. Conforme el número va siendo más negativo, -10, -35, -50, nos vamos alejando del sitio de inicio de la transcripción. Hay que observar que no existe un nucleótido 0, sino que del -1 sigue al +1 sin el 0. Cuando nos alejamos del sitio de inicio de la transcripción, esta dirección se conoce como río arriba. Y cuando nos vamos alejando, pero o seguimos el mismo sitio o dirección de la transcripción, se conoce como río abajo. Entonces vemos aquí torrente arriba o río arriba en esta dirección, alejándonos del sitio de inicio, y torrente o río abajo en la misma dirección de la transcripción. En este otro esquema vemos algo similar al anterior. Vemos aquí la cadena codificante, la cadena molde y aquí el mensajero. Vemos igualmente que la secuencia de la cadena codificable es la misma que la del mensajero, con las diferencias propias entre el DNA y el RNA. Bien, de tal manera que la RNA polimerasa podrá desplazarse, como vemos aquí en este esquema, hacia la izquierda o hacia la derecha, según donde se ubique el promotor. El promotor es una secuencia, es un segmento que está previo al sitio de inicio de la transcripción y es el sitio que va a ocupar la RNA polimerasa, es decir, donde se va a posar la RNA polimerasa previo al sitio de la transcripción. Para este gen en particular podemos ver que tenemos aquí el promotor, donde se encuentra la RNA polimerasa de color azul. Y vemos entonces que ya se está sintetizando el mensajero y está tomando como molde esta cadena, la de abajo, que tiene la dirección 3'5', que es la misma dirección de la lectura. La síntesis siempre será 5'3', como lo vemos aquí. Pero si el promotor se encuentra en la otra cadena, en la cadena superior, entonces la dirección de la síntesis será la inversa, siempre usando la lectura 3', 5', porque la síntesis siempre será 5'3'. Entonces, dependiendo de la presencia del promotor en una de las dos cadenas y siguiendo la dirección de la lectura y de la síntesis, la RNA se va a colocar, se va a posar en la dirección adecuada dependiendo del gen. En este otro esquema podemos ver de manera más general lo que les acabo de explicar. Vemos las dos cadenas del DNA y los genes pueden ubicarse en cualquiera de las dos cadenas. Obviamente los genes que están
en la parte de abajo, que es la dirección 3', 5', como vemos, pues siempre estarán en la misma dirección, la síntesis, que sería la inversa 5', 3', como siempre. Y viceversa, los genes que están en la otra cadena tendrán la dirección opuesta. Entonces se van repartiendo de manera azarosa los distintos genes entre las dos cadenas. Vamos a encontrar que en algunas porciones pueden estar un tanto alternados, ser un tanto adyacentes o cercanos. En algunos casos, en las células procariontes puede darse la situación de que dos genes se traslapen. ¿Por qué razón? Porque puede ser que un gen esté en una dirección, se lee en una cadena, y el otro gen está en la otra cadena del DNA, en la dirección opuesta. Pueden traslaparse. Bien. Entonces, esta disposición va a depender de esta región del genoma del procarionte. En las células eucariontes, los genes se caracterizan por estar a una gran distancia entre sí, están sumamente separados. Pero en las células procariontes, como son organismos que están dirigidos hacia la simplicidad, los genes generalmente están muy próximos entre sí. De tal manera que en el promotor se va a posar la RNA polimerasa y va a iniciar el proceso de transcripción. Aquí vemos el nucleótido +1 y así sucesivamente. Los nucleótidos que están próximos al sitio de inicio van a ocupar una región que se llama proximal. Y conforme nos vamos alejando, pues la región será distal. Y va a avanzar la RNA polimerasa hasta llegar a una secuencia de terminación, que también se conoce como terminador. En esa región se va a separar la RNA polimerasa, va a quedar nuevamente libre para poder participar en otra ronda de transcripción. Vemos también que en el promotor de las células procariontes hay dos secuencias muy importantes, que es la secuencia consenso -35 y otra secuencia que se llama -10. Son secuencias que están río arriba, por eso tienen el signo negativo, -35 y -10. Bien, vamos a hablar de cada una de ellas. La secuencia -35 es una secuencia consenso. ¿Qué significa esto de secuencia consenso? Significa que si nosotros comparamos muchos promotores entre sí, vamos a encontrar esta misma secuencia de nucleótidos en la mayoría de ellos, con un porcentaje variable para cada uno de los nucleótidos. De manera ideal se hace esta secuencia que está aquí. Mientras más se aproxime a esta secuencia ideal, el promotor en particular, pues será más fácil que la RNA polimerasa reconozca el promotor. De tal manera que por esa razón se llama secuencia consenso, porque da la impresión de que todos los promotores, o muchos de ellos, o la mayoría de ellos, se hubieran puesto de acuerdo para que esta secuencia existiera. Es decir, poner esta timina aquí, esta otra acá, esta guanina acá, y así sucesivamente. Después tenemos la secuencia -10, que también se conoce como caja Pribnow. Esta secuencia está formada principalmente de timinas y adeninas. En el caso de las células eucariontes, a esta región formada por timinas y adeninas se le denomina caja tata, T-A-T-A, caja tata. Esta caja, o el equivalente a la caja tata de las células eucariontes en los procariontes, se conoce como secuencia -10 o caja Pribnow. ¿Por qué en esta secuencia hay timinas y adeninas? Porque es más fácil separar
las dos moléculas, más bien las dos cadenas del DNA, cuando hay timinas y adeninas, porque entre las timinas y adeninas solamente existen dos puentes de hidrógeno, mientras que entre guaninas y citosinas hay tres. Es más fácil separar secuencias de timinas y adeninas porque se requiere una menor energía para poder separar esos puentes de hidrógeno. Bien, existe otra porción, que es este segmento que existe entre menos 35 y menos 10. Esta región de nucleótidos es de 15 a 19 nucleótidos. Y este segmento es muy importante para poder darle, digamos, características favorables a la RNA polimerasa de poderse posar en el promotor. Hay que recordar que todo esto es el promotor. Cuando las secuencias con censo menos 35, menos 10 son muy ortodoxas, o sea, se aproximan a la secuencia de nucleótidos ideales, y este espacio también es el ideal de 15 a 19 nucleótidos, hablamos de que el promotor es un promotor fuerte. Y entonces la RNA polimerasa se va a poder posar fácilmente y va a poder realizar la transcripción también de una manera muy eficiente. Eso es la fuerza del promotor. Si esta secuencia, o más que la secuencia, sino la distancia que existe entre menos 35 y menos 10 varía, 17 más menos 1, por decir un dato, ¿no? Es decir, que este espacio que existe entre esas dos secuencias varía independientemente de la secuencia de nucleótidos, o sea, no importa la secuencia de nucleótidos, sino si la distancia entre estas dos secuencias varía, disminuye la fuerza del promotor. Entonces, este espacio es importante per se, es decir, cuántos nucleótidos ocupa, no qué nucleótidos ocupa. En este otro esquema podemos ver de manera genérica las diferentes etapas de la transcripción. Aquí vemos la RNA polimerasa. La RNA polimerasa, como vamos a ver, va a requerir de otra proteína para poder identificar al promotor. La RNA polimerasa por sí misma no va a poder identificar al promotor, sino que va a requerir de otra proteína que se llama factor sigma. Una vez que se une al factor sigma, identifica al promotor, se une a él, y entonces va a poder iniciar el proceso de transcripción. Después el factor sigma se va a separar, va a llegar a la región de terminación y se van a separar finalmente todos los elementos. Bien, aquí vemos de una manera más específica a la RNA polimerasa y al factor sigma. La RNA polimerasa sin el factor sigma se llama enzima central. Es que la enzima central simplemente en la RNA polimerasa. Cuando a la enzima central se le añade el factor sigma, que es una subunidad o cadena polipeptídica que se asocia y que es además variable, es decir, existe solamente un tipo de RNA polimerasa, pero existen varios factores sigma distintos o diferentes. Para cada promotor o para cada gen o genes estructurales va a existir un factor sigma en particular. El factor sigma es una subunidad intercambiable que se une a la enzima central. Ya juntos los dos, enzima central más factor sigma, va a formar una estructura funcional que recibe el nombre de holoenzima. Aquí la vemos. La holoenzima entonces ya tiene los dos elementos. La enzima central, que es la polimerasa, y el factor sigma en particular para ese promotor. Bien. Vamos a pasar al siguiente paso, el inicio o iniciación de la transcripción. En este segundo paso va a estar formada por varias subetapas. Una de ellas, la primera de ellas, se llama complejo cerrado, la formación del complejo cerrado.
Después la formación del complejo abierto, también se conoce con el nombre de isomerización, que consiste en la separación de las cadenas del DNA. La siguiente subetapa tiene un nombre particular, parece una novela, ¿no? El escape del promotor. Esta tercera etapa entonces es el escape del promotor y dentro de ella se da un evento que se llama iniciación abortiva, que es la transcripción de un pequeño fragmento que va de 4 a 9 nucleótidos. Bien, vamos a ver cada una de ellas. Aquí tenemos en este esquema el complejo cerrado. Obviamente la RNA polimerasa, la enzima central, ya se unió al factor sigma, ya formó la holoenzima y ya se pudo posar sobre el promotor específico de ese gen, o ese conjunto de genes estructurales. Pero en esta etapa, las dos moléculas, más bien las dos cadenas del DNA, están unidas por puentes de hidrógeno. Y entonces se habla de complejo cerrado porque las dos cadenas siguen unidas. En la siguiente etapa se forma el complejo abierto, que también se conoce con el nombre de isomerización. Aquí vemos cómo está participando el factor sigma para poder separar las dos cadenas del DNA. Entonces, una vez que se separan, ya puede hacerse la lectura. Y esto es lo que se conoce como complejo abierto. Aquí vemos el complejo abierto. Y aquí vemos la siguiente etapa, que es la iniciación abortiva o el escape del promotor. Entonces, además de las dos cadenas del DNA ya abiertas, una de las dos se está utilizando como molde y empieza a formarse o a sintetizarse una molécula de RNA. Hay que recordar que la RNA polimerasa puede agregar el primer nucleótido de novo, a diferencia de la DNA polimerasa, que necesita un primer o un cebador o un pequeño fragmento de RNA que tuviera un extremo 3', particularmente el alcohol del extremo 3', como vimos en la plática anterior. Aquí no. La RNA polimerasa puede agregar el primer nucleótido de novo, no requiere de ningún cebador. Y entonces empieza a formar un pequeño fragmento de RNA. Pero en un inicio, el inicio es muy incierto, porque la RNA polimerasa, a pesar de que está unido al factor sigma, a su promotor, puede desprenderse fácilmente. Y entonces este fragmento empieza a sintetizarse, pero no continúa. Es un pequeño fragmento que en promedio tiene de 4 a 9 nucleótidos. Por eso a esta etapa se le llama iniciación abortiva, porque no continúa la síntesis o transcripción del RNA. Bien. En la siguiente etapa, la etapa número 3, es el alargamiento o elongación. En esta etapa lo más importante es que la RNA polimerasa rebasa esos 9 nucleótidos iniciales de la iniciación abortiva. Entonces forma 10, 11, 12 y así sucesivamente nucleótidos del RNA mensajero que se está produciendo. Y entonces se establece el alargamiento o elongación. Básicamente cuando se rebasan esos 9 nucleótidos iniciales, porque entonces la RNA polimerasa ya no puede separarse. Y entonces va a avanzar a lo largo de los genes estructurales para la síntesis del mensajero y lo va a hacer, en el caso de las células procariontes, a una velocidad aproximada de 40 a 50 nucleótidos por segundo, pero esta velocidad no es constante. Si lo comparamos con la velocidad que se ha estimado para las células eucariontes, es más o menos de 20 nucleótidos por segundo y tampoco es constante. ¿Qué significa esto de que no sea constante? Significa que la RNA polimerasa o la holoenzima avanza
en promedio a una velocidad de 40 a 50 nucleótidos, en el caso de los procariontes, pero hace pausas o se va deteniendo a una cierta distancia. Estas pausas son importantes porque hay que recordar que en el caso de los procariontes, la transcripción y la traducción, además de la degradación del mensajero, van a ocurrir en un momento dado de manera simultánea. Entonces, para poder coordinar estos tres eventos que van a ocurrir de manera simultánea, es necesario hacer pausas y poder hacer que los tres eventos ocurran de manera adecuada. Entonces, eso es lo que ocurre a nivel de los procariontes. Las pausas se dan porque el proceso tiene que coordinarse, ¿verdad?, a la traducción y en un momento dado a la degradación del mismo mensajero que está siendo sintetizado. En las células eucariontes, en cambio, estas pausas pues van a tener otra connotación diferente. Hay que recordar que el RNA que se va a sintetizar no es el mensajero, sino es el premensajero. Y tiene que haber un proceso de maduración, splicing, la formación del capuchón, el extremo 5', en fin, una serie de modificaciones en este premensajero o RNA heterogéneo nuclear para generar finalmente el mensajero. Este procesamiento entonces también requiere la participación de diversas proteínas y moléculas de RNA y por eso se llevan a cabo las pausas en la RNA polimerasa de las células eucariontes. De tal manera que, en general, ¿verdad?, un gen o una unidad de transcripción va a tener un sitio de inicio de la transcripción, va a tener una región codificante que va a ser leída por la RNA polimerasa y conforme va avanzando, el mensajero se va alargando, se va haciendo cada vez más grande, hasta llegar a un sitio de terminación, en donde los elementos finalmente se van a separar. Entonces, presenta una región de inicio, una región codificante, que es la más grande, la más larga, y finalmente una región de terminación. En el proceso de elongación, una vez que ya ha rebasado el promotor y ha rebasado los 9 nucleótidos, la RNA polimerasa ya no se va a separar del DNA y ya no va a requerir del factor sigma, de tal manera que este se va a separar, se va a desprender. Y a pesar de que se desprenda, la RNA polimerasa va a hacer, o va a seguir, o va a continuar haciendo la lectura, obviamente haciendo las pausas que ya mencionaba. Bien. La última etapa de la transcripción es la terminación. Tiene también varias subetapas. La primera de ellas es el cese del movimiento de la RNA polimerasa. Hay que distinguir que este cese, digamos que es definitivo. No son pausas de la etapa de elongación. Y esto se da por las secuencias del DNA que están en esta región de terminación. Entonces se va a dar una pausa fuerte, entonces ahí va a estancarse, digámoslo así, la RNA polimerasa. Después viene la liberación del transcrito, que en las células procariontes corresponde al mensajero. Y finalmente la liberación de la RNA polimerasa, que va a quedar libre para poder participar en otro ciclo de transcripción. Bien, en los procariontes existen dos tipos de terminadores. El primer tipo se llaman terminadores dependientes de Rho. Rho es una proteína, es un factor que va a participar en el proceso de terminación y actúa como una especie de helicasa. Esta helicasa va a permitir la separación de la RNA polimerasa del DNA. Y con ello
la separación de todos los elementos. Entonces, un grupo de terminadores se llaman dependientes de Rho. Van a requerir forzosamente, además de la secuencia de terminación, esta proteína, el factor Rho. El otro grupo de terminadores en procariontes son los terminadores intrínsecos, también llamados independientes de Rho. Es decir, que estos terminadores van a funcionar por sí mismos. Es decir, la presencia de la secuencia terminadora es suficiente para que se lleve a cabo la terminación. No requiere la participación de ninguna otra proteína o factor. De manera específica, no va a requerir del factor Rho. Vamos a ver cada uno de estos dos casos. En el caso de los terminadores dependientes de Rho, aquí vemos la región, las secuencias de terminación. Entonces se empieza a aproximar la RNA polimerasa. Aquí vemos el mensajero. Y antes de que llegue a la secuencia de terminación, el factor Rho se une al mensajero a través del extremo libre, que es el 5', porque el extremo 3' todavía no ha sido transcrito, no ha sido sintetizado. Entonces se une y va a llegar a una región específica del RNA mensajero. Se llama RUT. Es una secuencia de nucleótidos del mensajero que es reconocido por el factor Rho. Y ahí se va a detener. Cuando la RNA polimerasa llega a la secuencia de terminación, se va a detener y esto va a permitir que el factor Rho avance rápidamente, le dé alcance a la RNA polimerasa y actúe como una helicasa. ¿Qué es lo que permite que la RNA polimerasa se detenga? Bueno, aparte de la secuencia de terminación, se va a formar una estructura tridimensional que da la apariencia como de un gancho para el pelo. Esto impide que la RNA polimerasa pueda continuar el proceso de transcripción. Es una región de paro fuerte, digamos. De tal manera que la RNA polimerasa queda, digamos, estancada en esta región mientras le da alcance el factor Rho. Una vez que llega el factor Rho a esta porción, interactúa, actúa como helicasa y separa los elementos. Es decir, separa la RNA polimerasa, separa el mensajero y el factor Rho va a quedar libre para poder participar en otra terminación que sea dependiente de Rho. Como un mecanismo de regulación, las bacterias, los procariontes, tienen otro grupo de proteínas que se llaman factores de antiterminación. Estos factores se van a unir a la RNA polimerasa y van a impedir que se pueda unir el factor Rho. Entonces el factor Rho no puede terminar la transcripción. Y la RNA polimerasa va a continuar. Es decir, que el mensajero se va a extender, va a ser más largo, hasta encontrar otra secuencia de terminación en la cual ya no participen las proteínas o factores de antiterminación. Y entonces va a poder actuar el factor Rho y finalmente se da la terminación. De tal manera que la bacteria puede terminar si el mensajero es más corto o es más largo. Si es más largo, es porque expresó previamente estos factores de antiterminación, estas proteínas que impiden de primera instancia la acción del factor Rho. Aquí podemos verlo de una manera más esquemática. El mensajero puede ser más corto o puede ser más largo, dependiendo de la participación o no participación de estos factores de antiterminación. Entonces puede rebasar un sitio de terminación habitual por la participación de los factores de antiterminación, continuar el proceso de transcripción a otra región y hacer que el mensajero sea más largo hasta que finalmente pueda actuar el factor Rho.
Aquí lo podemos ver. Aquí el mensajero es más corto y aquí es más largo. Y aquí vemos la participación de la proteína o el factor de antiterminación. Bien, en el caso de los terminadores intrínsecos, no se va a requerir ninguna otra proteína adicional, sino que en realidad el mensaje de terminación va a estar dentro del mismo mensajero. ¿Cómo se va a dar esto? Pues conforme se está transcribiendo el mensajero, conforme va liberándose de la RNA polimerasa, se forma una estructura que tiene un tallo y una como asa. Y esta estructura tridimensional, digamos caprichosa, de tallo y asa, va a desestabilizar por sí misma a la RNA polimerasa. De tal manera que se va a desprender del DNA y se va a desprender el mensajero. No se requiere de ninguna otra proteína adicional, sino que está en el mismo mensaje, en el mismo transcrito, en el mismo mensajero. De esta forma, se desprenden todos los elementos, la RNA polimerasa y el mensajero, junto con el DNA por separado. Aquí vemos un esquema de esta porción del mensajero, la que yo les decía. Aquí está el tallo, aquí está la asa. El tallo tiene varias guaninas y citosinas y hay un segmento de uracilos en esta porción. Estas son características comunes de estos terminadores intrínsecos. Aquí en este esquema vemos cómo se va formando el terminador intrínseco. Tiene forma como de gancho para el pelo, con su tallo y su asa. Desestabiliza a la RNA polimerasa y se separan todos los elementos. La molécula de DNA, la polimerasa y el mensajero. De tal manera que esta estructura es la que inestabiliza a la polimerasa y la separa del DNA. Y concluye con esto el proceso de transcripción. De tal manera que los elementos quedan nuevamente libres, la RNA polimerasa queda libre para poderse unir en otro ciclo de transcripción a otra subunidad variable, distinta, propia para cada promotor y para cada gen, para poder iniciar otra vez otro ciclo de transcripción. Bien, en este otro esquema vemos de manera simplificada lo que ya acabo de mencionar. Vemos aquí el promotor, vemos el sitio de inicio de la transcripción, la secuencia de transcripción, la región codificable, digamos, de los genes estructurales, ¿sí? De varios histrones que inicialmente están en el gen, la unidad de transcripción, y que forma finalmente un RNA mensajero policistrónico. Finalmente tenemos una secuencia de terminación que podrá ser dependiente de Rho o independiente de Rho, es decir, un terminador intrínseco o no. Eso va a depender del gen en cuestión. Bien, tenemos aquí que la RNA polimerasa se posa sobre su promotor, requiere del factor sigma, que es una subunidad o cadena polipeptídica intercambiable y específica para cada promotor. Inicia el proceso de transcripción, continúa la elongación o alargamiento. A lo largo de este proceso va haciendo ciertas pausas hasta que llega al sitio de terminación y, como vemos en este esquema, determinador es dependiente de Rho, puede ser independiente de Rho o puede ser un terminador intrínseco. En este esquema vemos que el factor Rho se une y al actuar favorece la separación de todos los elementos. Por un lado queda el mensajero, queda la RNA polimerasa libre y el factor Rho se separa.
con esto pues damos concluido esta plática. Gracias por su atención.